capítulo 9. Cuando era pequeño, siempre he sido pequeño, pero cuando era pequeño de edad, no había muchos canales de televisión y mis papás se les ocurrió la grandiosa idea de llenar la casa de enciclopedias de historia. Y me fascinaba la historia, me gustaba la historia, quería ser maestro de historia. Luego me tocó una maestra que pegaba y decía, ya no quiero ser maestro. Pero se quedó ahí el huesito de la historia, me encanta la historia. Pero ahora que ya conozco al Señor, me encanta la historia por el notar que Dios no dejó de actuar cuando se cerró el canon de las Escrituras. Él siguió actuando, Él siguió participando en la historia de la humanidad, Él siguió haciendo cosas. Y algunas cosas en la historia de la humanidad no se pueden explicar si no es por una intervención directa de nuestro Dios. No es la economía, no es la sociedad la que mueve el engranaje de la historia del hombre. Es un Dios que sigue todavía actuando, sigue todavía existiendo, no va a dejar de existir. Y si le ponemos un poquito de atención, vamos a notar a ese Dios interviniendo en la historia del hombre de una manera asombrosa, pero siempre teniendo en mente que lo hace conforme a su palabra, que los propósitos que Él ha revelado en su palabra siguen estando ahí, siguen firmes y siguen desarrollándose. Dice ahí Romanos capítulo 9, versículo 27 al 29. Romanos capítulo 9, versículos 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos has tenido misericordia. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu fidelidad. Tú siempre has sido fiel, eres fiel y serás siempre fiel. Nunca nos defraudas, no nos vas a defraudar. Tú prometes, Señor, que todo aquel que en ti cree no será jamás avergonzado. Te damos gracias porque tú prometes y cumples, porque eres fiel. Pero también, Señor, eres justo y también, Señor, tú has prometido traer juicio a quien te rechaza. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no ha depositado su confianza en Él, no vive en Cristo Jesús, que pueda hacerlo pronto, porque así como eres fiel para cumplir tus promesas de bendición, también lo eres para cumplir con tus promesas de juicio. Que todos podamos salir de aquí edificados, animados, conociéndote un poco más y confiando un poco más en ti, para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a los que no están por causa de enfermedad también, que tú los bendigas. A los niños que están tomando su clase, que tú guíes a los maestros, que tú les des las palabras a los maestros para también llevarles a Cristo, presentarles a Cristo a nuestros pequeños. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos das. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 cosas que podemos ver de nuestro Dios en estos 3 versículos son cosas asombrosas. Como les digo, mirando un poco a la historia, podemos pensar un poco en lo que Dios ha hecho en el pasado para poder tener la seguridad de que Dios sigue actuando así en el presente y la confianza de que así será en el futuro. Dice ahí en versículo 27 de este capítulo, de Romanos capítulo 9, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será
salvo. El apóstol Pablo nos traslada hacia el pasado, hacia algo que había ocurrido varios siglos atrás, allá por el siglo 8 antes de Cristo, y nos menciona a un profeta, al profeta Isaías. Dice, como también Isaías clama tocante a Israel. Mira hacia atrás y nos recuerda las predicaciones de un gran predicador, de un gran profeta, el profeta Isaías. Y nos habla del clamor que tenía Isaías. También Isaías clama. La palabra clamor que aparece ahí era un clamor triste. No era un clamor de gritos, no era un clamor alegre, era un clamor triste. Cuando Isaías vivía, veía la realidad de su nación, veía cómo su nación se había hundido en una religiosidad superficial, seguían los ritos, hacían las cosas conforme a lo que veían, lo que les enseñaban que tenían que hacer, pero había una completa separación de Dios en su corazón. Celebraban las lunas nuevas, los días de reposo, pero no honraban a Dios. De sus labios hablaban de Dios, pero en su corazón no existía esa relación con Dios. Y esa actitud que tenían los del pueblo de Israel era muy triste. Estábamos viendo en la escuela dominical en la mañana que el orgullo era parte de lo que el pueblo de Israel sufría. Ellos tenían en la mente que eran el pueblo elegido de Dios, y como eran el pueblo elegido de Dios, pensaban que podían hacer lo que quisieran. No había una consecuencia real para ellos. Y Isaías lo veía y veía a los israelitas y los miraba y veía cómo se hundían en esa idolatría combinada con cierto intento de fidelidad a Dios, y los veía y veía que eran muchos, veía que eran muchísimas personas, y se daba cuenta que de esos muchos solamente un poquito, un grupito pequeño iba a sobrevivir. El resto iba a morir, y le causaba tristeza, le causaba dolor ver que muchos de las personas que veía ahí, de los que vendían en la plaza, de los que iban al templo, morirían en los años siguientes, y solamente el remanente sería salvo. Isaías comenzó su ministerio para con Judá más o menos en el año 760 antes de Cristo, y va a predicar durante 40 años. Él va a tener un ministerio largo de más o menos 40 años. Y lo impresionante de esto es que a él le va a tocar ver cómo el reino del norte, Israel, va a ser destruido y deportado, y la gente del pueblo de Israel se va a ir. Él va a alcanzar a verlo. Esa destrucción ocurre en el 722. Él va a tener esa experiencia de oír las noticias que les van a traer del reino del norte, y el reino del norte, por su pecado, va a ser destruido. Dios toma en serio la santidad. A él no le va a tocar ver que Judá es destruido. A él no le va a tocar ver un pequeño grupo regresando de Babilonia más o menos unos 200 años después. Pero él va con la confianza de que Dios prometió que un remanente va a quedar, que la destrucción de la nación no va a ser total, que un remanente va a regresar. Siglos más tarde, después de toda esta historia, Pablo está escribiendo a los romanos en el año, más o menos en el año 56, 50, en esa década del primer siglo, y ve la misma situación. Mira a su pueblo, mira al pueblo judío, y lo mira desde la perspectiva de que muchos de ellos han rechazado al Mesías. Hay un grupo muy pequeño comparado con la gran masa de judíos que han rechazado. Hay un grupo pequeño que ha aceptado al Mesías, pero el resto no. Y siguen una religión, ya no adoran ídolos, pero siguen una religión de boca. No hay un cambio en su corazón.
Y entiende Pablo que el rechazo del Mesías los coloca delante de un juicio aún más severo. Por eso dice, también Isaías clama. Yo clamo, como también clamaba Isaías. Miro a mi pueblo y lo veo perdido, y lo veo con ese dolor que produce el ver a un pueblo que tenía la palabra de Dios, pero que había rechazado al Mesías. Pablo cita al profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará de justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El remanente volverá. Cuando Isaías escribía esta parte de su libro, estaba en un momento en que la nación estaba siendo azotada por la invasión asiria. Tenía en mente algo más grande que lo que vemos hoy en día. Isaías no alcanza a ver la destrucción de Judá, no alcanza a ver que viene un remanente, pero aún así ese remanente no se compara al remanente del capítulo 10. El remanente que regresa con penas, con situaciones feas, y aún cuando él regresa, ese remanente que regresó de Babilonia, con el tiempo también se va a corromper. Se corrompió al grado que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ese remanente ya tiene mucha gente, ya son muchos los judíos, pero solo unos cuantos le aceptan. En el año 70, Judá es nuevamente atacada ahora por los romanos. Jerusalén es destruida y salen dispersados por todas las naciones. Y aunque algunas personas dicen, bueno, ese remanente regresa en 1948 y funda el Estado de Israel, cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta, ese no es el remanente. Ese es otro grupo de personas que ha llegado allí y que está allí, porque el remanente es diferente. Dice ahí que este remanente, el remanente volverá, dice versículo 21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. La distinción entre este remanente que aparece en capítulo 10 y el remanente que ha regresado a Israel y que está allá en la tierra es que este remanente confía en Dios. Este remanente ha vuelto a Jehová. Este remanente ha regresado al Santo de Israel. Es un pueblo que ha regresado de corazón a su Dios, que no es la característica de la nación de Israel actualmente. No es un pueblo que se caracterice por confiar en Dios. Este es un remanente diferente, un remanente futuro. Pero lo que sí podemos ver es que Dios ha hecho una promesa de que hay un remanente fiel de Israel en el futuro y se ha encargado de cuidar a la nación de Israel, no porque sean elegidos de Dios, sino porque hay una promesa que Dios ha hecho en el pasado de que hay un remanente de Israel que va a regresar a él. Por eso la nación, aunque fue destruida por los asirios y babilonios, tuvo un remanente que regresó. Aunque fueron destruidos por los romanos, hubo un remanente que regresó. Seguramente hay judíos en el pueblo de Israel hoy en día que creen en el Mesías. Pero todo esto apunta a que en el futuro un remanente volverá. Un remanente regresará de todo corazón al Mesías y se volverá a él. Pero lo más sorprendente no es Israel,
sino la fidelidad de Dios. Eso es lo más sorprendente de toda esta historia. El pueblo de Israel merecía ser destruido por los babilonios. El pueblo de Israel, por rechazar al Mesías, merecía ser destruido por los romanos. Pero Dios había prometido un remanente y no permitió que los babilonios exterminaran a toda la nación de Israel. No permitió que los romanos exterminaran a toda la nación de Israel. Incluso ya en la historia contemporánea, no permitió que Hitler matara a todos los judíos. No porque el pueblo de Israel lo merezca, sino porque Dios es fiel. Y si Dios ha sido fiel con ese pueblo, ha sido fiel a sus palabras, ha sido fiel a sus promesas, nos recuerda que Dios es fiel para con nosotros. Dios ha sido fiel. Dios ha hecho promesas a nosotros y Él las cumplirá. Dios nunca se ha negado a sí mismo. Ha permanecido fiel a la nación de Israel y ha permanecido no por Israel, sino por su nombre. También lo hará con nosotros. En este mundo que se ha vuelto un poco más inestable, en este mundo que ha sido difícil, incluso en este México que ha sido golpeado por la inseguridad, nosotros podemos descansar en un Dios fiel, que fue fiel, que ha sido fiel a las promesas hechas para con Israel y por lo tanto también es fiel para las promesas hechas para nosotros. Dios es fiel. En primer lugar, vemos y nos gozamos en un Dios fiel. Pero también vemos que Dios es justo. Dice ahí versículo 28, capítulo 9, versículo 28 del libro de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 28. Dice así. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo cita a Isaías. Isaías y los profetas nos dejan claro que Dios cumple sus juicios. Dios nunca amenaza. Dios advierte, que son dos cosas diferentes. Ustedes saben, luego las mamás son así. Si no están los platos limpios cuando yo regrese, te vas a ganar una chancliza. Y llega la mamá y por alguna razón no están los platos sucios, no están los platos limpios, pero por alguna razón no le da la chancliza al niño. O simple y sencillamente el niño tiene que lavar los trastes porque teme la amenaza de la chancliza que le va a dar la mamá. Dios nunca amenaza. Dios advierte. Cuando Él dice que hay juicio, no está amenazando, está advirtiendo, hay juicio. Y la historia de Israel nos deja esa realidad. Cuando Isaías empezó a anunciar el juicio sobre Israel, el juicio llegó. Llegaron los asirios, tomaron las ciudades del reino del norte, deportaron a los israelitas, destruyeron sus ciudades. Dios no amenaza, Dios advierte. Y empezó a anunciar, viene juicio sobre Judá. El reino del norte se apartó y tuvo sus consecuencias. El reino del sur, si siguen en ese camino, viene juicio. Dios no amenaza, Dios advierte. Ellos no oyeron las advertencias y en el 586 llegó Nabucodonosor, arrasó la ciudad, agarró a los pocos que quedaban de los judíos y se los llevó. Cuando Dios dice que va a haber juicio, va a haber juicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, Él anunciaba que no iba a quedar piedra sobre piedra en su templo.
Dios no amenaza, Dios advierte. Los judíos no atendieron la advertencia, y en el año 70 llegaron los romanos y arrasaron el templo hasta sus cimientos y destruyeron la ciudad. Dios no amenaza, Dios advierte. Dios es justo. Dios es justo, y claramente lo podemos ver para con Israel. Los judíos habían matado a sus profetas, los judíos habían llevado a la muerte al mismo Mesías, merecían la muerte, merecían un castigo definitivo, y el juicio llegó. Para ellos el juicio llegó, y llegó durísimo, y lo que ahora viven es parte de ese juicio. Dios nunca amenaza, Dios siempre advierte. Que lo tengamos presente al mirar la historia de Israel. Si miramos la historia de Israel, vamos a encontrar que cuando Él les decía que venía juicio, el juicio llegaba. Para el reino del norte tardó más o menos 200 años en llegar, pero llegó. Desde la época de Jeroboam se anunciaba que venía juicio, y ellos no lo tomaron en cuenta hasta el día en que llegó, y llegó en serio. Para Judá, el reino del sur, viendo lo que pasaba al reino del norte, no se arrepintieron y fueron camino al juicio, y las advertencias de Jeremías, de Isaías y de otros profetas finalmente llegaron, porque Dios no amenaza, Dios advierte. Apocalipsis está lleno de eventos de juicio. No son amenazas, ni son historietas, son advertencias. Para el creyente, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No es una amenaza, es una advertencia. Y si ya vimos en el pasado que cuando Dios advertía, Dios cumplía, tenemos la seguridad ahora que lo que Dios advierte lo va a cumplir. Así que si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, le recuerdo que viene juicio. Le recuerdo que viene juicio, y Dios no le amenaza. Dios le está advirtiendo. Dios le ama, mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar por sus pecados de usted. Y ahora manda, no es una opción, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El evangelio no es una opción, el evangelio es un mandato. Porque así como Dios mandó profetas que advirtieron, no amenazaron, advirtieron a Israel, y el juicio llegó, y llegó en serio, y cuando llegó ya no hubo manera de dar marcha atrás. Viene juicio, y cuando éste llegue, no va a haber marcha atrás. Alguien piensa, bueno, pero es que se empezó a revertir el juicio en 1948 con la nación de Israel, pero piensen, esa nación no ha estado en paz, y no lo va a estar hasta que acepten al Mesías. Ahí va a seguir, porque Dios no amenaza, advierte, y lo hace con amor. ¿Qué podemos ver en Romanos capítulo 9, versículos 26 versículos 27 al 29? En primer lugar, la fidelidad de Dios. Dios es fiel y ha sido fiel con Israel, reservando un remanente, siempre dejando restos de Israel. No ha permitido que destruya la gente a Israel, porque Dios hizo promesas, y como hizo promesas, las va a cumplir. No por Israel, sino por las promesas de Dios, y podemos confiar en ese Dios fiel. Dios es justo. Podemos ver la justicia de Dios. Dios les estuvo advirtiendo, nunca amenazando. Querían que se dieran vuelta atrás, pero ellos no oyeron. Y cuando llegó el juicio llegó. Y así como llegó el juicio en el pasado, así vendrá en el futuro, porque Dios no amenaza, advierte. Y en tercer lugar, vemos la misericordia de Dios.
Dice versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. A pesar de todo lo que había hecho Israel, Dios perdonó la vida a un pequeño grupo de judíos. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia. Un grupo de personas sobrevivió a la catástrofe de cuando fue destruido el templo. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. Estaría también Ezequiel, Mardoqueo, Esther, grupos pequeñitos. Dios les perdonó la vida. Merecía toda la nación, incluyendo Daniel, incluyendo los demás, merecían morir porque habían dejado a Dios. Pero Dios les mostró misericordia y les perdonó la vida a un pequeño grupito. De otra manera, hubieran pasado a la historia exterminados totalmente y sin dejar residuos. Muchos pueblos que se han extinguido a lo largo de la historia o que han sido absorbidos por otros pueblos y han cambiado drásticamente. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el pueblo de Israel hubiera sido absorbido, exterminado, desaparecido totalmente. La destrucción de Sodoma y Gomorra, de Israel y luego de Judá, nos muestra que el juicio de Dios llega siempre a su tiempo. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y quedó un grupito pequeño, Lot y su familia. Dios destruyó a Israel y seguramente hay alguien de Israel en algún lugar. Dios destruyó a Judá y hay restos de Judá esparcidos por el mundo. Nuevamente, Pablo vuelve a citar a Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Piensen, cuando uno lee las páginas del libro de Reyes, cuando uno ve las acusaciones que hace Isaías a la nación, ese pueblo especial que había sido fundado para hacer gloria, para reflejar la gloria de Dios, para reflejar a Dios entre las naciones, se había vuelto tan terriblemente infiel a Dios que merecía ser destruido. Y si Dios lo hubiera borrado del mapa completamente, de todas maneras hubiera sido justo. Pero Dios tenía promesas que cumplir. Dios es siempre fiel y dejó un remanente pequeño. Un remanente pequeño que regresó después de Babilonia en la época de Esdras, Nehemías y Esther. En esa época regresa un remanente. Un remanente hasta cierto punto que regresa después de la destrucción con los romanos, regresan en la década de los 40 del siglo pasado, pero que en realidad no refleja el remanente que aparece en Isaías. Es decir, todavía viene un remanente. Pero lo que quiero que recuerden es que ese remanente no se ganó el derecho de ser remanente. Ese remanente es remanente por misericordia de Dios. No lo merecían. No merecían sobrevivir entre los pueblos. De hecho, no son un pueblo superior a otros pueblos. En cuanto a tecnología, en cuanto a muchas cosas, no son un pueblo superior. En cuanto a religión, no son un pueblo superior. Muchos de ellos actualmente son hasta ateos. No son un pueblo superior. Si sobreviven, es por la misericordia de Dios. Y lo deja en énfasis cuando hace este comparativo
Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y no hace este comparativo Isaías de una manera arbitraria. Dios inspira a Isaías para hacer este comparativo, para que sepan los de Israel a quién se parecen. Se parecen a Sodoma y a Gomorra. Para la época del Antiguo Testamento es lo máximo de lo máximo de lo malo. Génesis capítulo 13, versículo 13. Génesis capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando uno piensa en las personas citadas aquí, las personas de Sodoma, la Biblia deja claro que eran hombres malos, muy malos, y pecadores contra Jehová, muy pecadores, y no hace algo así como poquito, sino en gran manera. Para dejarles, y toma este ejemplo Isaías para dejarles en claro, ustedes, Israel, eran como ellos. Merecían ser tratados de la misma manera. Merecían que fuego del cielo bajara y los consumiera a todos sin que sobreviviera ninguno, porque ustedes también son malos en gran manera. La gran y enorme diferencia es que los de Sodoma y Gomorra no tenían la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel sí. Tenían la ley, tenían profetas, tenían templo, tenían muchas cosas que les recordaban al Dios único, al Dios verdadero, y ellos se alejaron. Y dice, merecían ser tratados como los de Sodoma. Dice Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Vean cómo Isaías usa este ejemplo para decir a los de Judá, a los que le estaban oyendo esos días en las plazas de Judá, ya ni siquiera disimulan su pecado. Ya lo dejan bien bastante claro y bastante obvio. Como los de Sodoma, que ya ni siquiera trataban de ocultar algo que era realmente horrible. Así como ellos, ustedes están igual, con la diferencia que los de Sodoma no tenían la ley. No les había aparecido Dios en un monte. No había habido un pacto con ellos. Y Judá sí. Les dice, si no fueron destruidos del todo, es por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por su misericordia, merecían ser destruidos. Porque su pecado era en gran manera terrible. Porque ya ni siquiera disimulan sus pecados. Dice Jeremías capítulo 23, en el siglo siguiente, a la época en que vivió Isaías, en el siglo siguiente está predicando Jeremías, en capítulo 23, versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Gomorra y sus moradores, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ya en la parte final, cuando ya está a punto de ser destruida Jerusalén, Jeremías está predicando a los de Judá y les dice, observen cómo son sus profetas, observen la vida que están viviendo. Son iguales que los de Gomorra, son iguales que los de Sodoma. ¿Y cómo le fue a Sodoma y a Gomorra?
Fuego cayó del cielo y destruyó toda la ciudad. Es más, ni siquiera la ciudad, todo el valle. Dejó la tierra inservible y todas las personas que estaban allí murieron. Y les dice Dios a los de Judá, ustedes son como ellos. Va a dejar un remanente, no porque sean un pueblo superior a Sodoma y a Gomorra, sino porque Dios ha hecho promesas. Y en su misericordia cuida de este pueblo. Dice Judas 7, es un solo capítulo. Como 700 años después. El libro que está antes de Apocalipsis. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando Pablo les dice que si el Señor de los ejércitos no les hubiera dejado un remanente, como Sodoma habrían llegado a ser y semejantes a Gomorra serían, les está recalcando una cosa. Ese remanente no tiene mérito. No es porque es un pueblo especial. No es porque es un pueblo delicado. No tiene mérito alguno. Merecían ser destruidos como lo fue Sodoma. Merecían ser destruidos totalmente sin que quedara uno como Gomorra. Pero Dios tuvo misericordia. El remanente era malo. Cuando pensamos un poco en los judíos que regresaron de Babilonia, los encontramos en los primeros libros descuidando la casa de Dios. Tiene Malaquías que predicarles contra el robo. Y cuando llegamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos un pueblo apartado de Dios, lleno de religión, pero sin Dios en su corazón. El remanente es malo. El Israel que regresó a la tierra de Israel en 1948 no es bueno tampoco. El remanente es malo. De no ser por la misericordia de Dios, el pueblo de Israel debió haber sido destruido hace mucho tiempo. Pero ahora piensen en cada uno de nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. No somos mejores que nadie. Dios ha tenido una enorme paciencia con nosotros. No somos diferentes a muchos mexicanos, al resto de los mexicanos. Somos muy, muy similares. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos la palabra de Dios y a veces ni siquiera le hacemos caso, ni siquiera la leemos. Mereceríamos ser destruidos, pero Dios ha sido misericordioso con nosotros. De la manera en que Dios fue misericordioso con Israel, Dios es ampliamente misericordioso con la iglesia, con su pueblo hoy en día. Dios perdonó la vida de un grupo pequeño de judíos a lo largo de la historia porque hay por misericordia, y Dios nos perdona la vida por pura misericordia. Dios nos permite estar aquí por misericordia. Nos permite gozarnos de muchas bendiciones, no porque las merezcamos, sino por pura misericordia. ¿Qué aprendemos de esta historia de Romanos capítulo 9? Aprendemos que tenemos un Dios fiel, que fue fiel y ha sido fiel con Israel, es fiel con nosotros. Aprendemos que Dios es justo, que Él nunca amenaza. Las veces que les advirtió a los israelitas que venía juicio, el juicio llegó. Así que el juicio que viene no es una amenaza, es una advertencia. Y aprendemos que Dios es misericordioso. Con un pueblo que merecía ser destruido, que merecía ser eliminado completamente, y Dios reservó un pequeño grupo
no porque se lo ganaron, porque no había mérito en ello, sino por pura misericordia. Ese es nuestro Dios. No ha cambiado Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a orar.